La fascinación del arte por representar la velocidad no se esperó al movimiento futurista surgido en Italia durante la primera década del siglo XX. Lo que motivó a los artistas fue el surgimiento del ferrocarril desde las primeras décadas del siglo XIX. El siglo XIX ha sido considerado por los historiadores como el siglo de la máquina, y la máquina más famosa fue la del ferrocarril. La celebración nacional del sesquicentenario de la inauguración en México del ferrocarril mexicano evoca el acto inaugural realizado un 1 de enero de 1873 por el presidente entonces Sebastián Lerdo de Tejada en la estación de Maltrata. Entre las obras del arte mexicano que reproducen diferentes momentos y lugares, teniendo como tema fundamental el trazado de las vías desde Veracruz hasta el Altiplano, se debe en gran parte al álbum del ferrocarril mexicano realizado por Casimiro Castro. El asombro que despertaba entre los ingenieros como entre los más humildes jornaleros se comparte cuando se observan de cerca las estampas que capturaron el tiempo con sus trazos artísticos, trazos fundamentales, como los que se pueden apreciar ahora en el Museo de Arte del Estado de Veracruz, que presenta una exposición organizada por el Instituto Veracruzano de la Cultura. En ella se pueden admirar con detenimiento las obras firmadas por Casimiro Castro. En las obras de Casimiro Castro se inmortalizan las sensaciones visuales, psicológicas, así como la agreste de la naturaleza que daba paso a las brigadas que avanzaban en la construcción del camino de fierro que transformaría el mundo. La historia del ferrocarril mexicano que realizó Casimiro Castro se respira en ellas la congelación del tiempo, con encuadres fotográficos que al llevarlos a la estampa les dio una gran presencia que ha resistido el paso del tiempo gracias al manejo técnico de los valores cromáticos. Las vistas de Castro en ocasiones muestran los temas desde la altura, cuya elevación no siempre permite visiones más amplias. El doctor Fausto Ramírez, ha escrito que al contemplar las vastas composiciones del álbum del ferrocarril mexicano de Casimiro Castro y que forman parte del acervo del MAEB, tomadas a ojo de pájaro, al verlas, dice, se tienen a veces la sensación de estar flotando sobre el espacio, sin que se acierte a definir el punto concreto, aunque imaginario, desde el que se extiende la mirada. Se produce así una sensación de asombro ante la magnitud de la naturaleza por una parte y por otra por la moderna ingeniería ferroviaria que ha dejado impresa la marca de su dominio. Las litografías de Casimiro Castro suponen siempre a un espectador perfectamente localizado que va del paisaje como lo registra su mirada a través de una ventana virtual. Cabe recordar que la estación ferroviaria instalada en Orizaba fue una de las más importantes, porque en ella se realizaban múltiples funciones y tareas que desempeñaban en sus campos. La familia ferrocarrilera, como se llamó a los habitantes que tenían familiares que trabajaban en el ferrocarril, fue sin duda el estímulo para que se filmara la película que resultó una joya del cine mudo en Orizaba, El tren fantasma, una joya reconocida por los cineastas. El dibujante y litógrafo mexicano Casimiro Castro nació en 1826 en la Ciudad de México y falleció en esa misma ciudad en 1889. Estudió con el pintor Pedro Gualdi y desde muy joven se distinguió por la calidad de sus trabajos. En 1849 recibe el encargo de ilustrar la obra Solemnidad fúnebre con que se honran las cenizas del héroe de Iguala, don Agustín de Iturbide. Años más tarde, dueño él ya de
de una técnica y estilo propios, formó un álbum con 25 litografías de México y sus alrededores, utilizando para ello las vistas aéreas por los viajes que realizaba en globo sobre la Ciudad de México. Las litografías han sido consideradas como las más bellas y cuidadosas del siglo XIX. En 1878, realizó la obra monumental Álbum del Ferrocarril Mexicano, al que pertenecen las obras que conserva en su acervo el Museo de Arte del Estado de Veracruz. Los temas, pues son las estaciones, por supuesto, que van desde el puerto de Veracruz, la ciudad de Orizaba, la estación de la Soledad, el puente de la Soledad, el puente del Paso del Macho, el puente de San Alejo, el puente del Chiquihuite y la Peñuela. Como ven, la obra de Casimiro Castro vale la pena verla de cerca en la exposición que tiene montada el Museo de Arte del Estado de Veracruz.